Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados. Damos inicio al ciclo de charlas de Cafecito Científico correspondiente al año 2026. Es un placer y es un gusto para nosotros que nos acompañen. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el maestro Carlos Padilla, que nos trae el tema las mates que viven en los juegos de mesa. El maestro se encuentra en la Ciudad de México y muy amablemente aceptó participar en este espacio. A continuación, una breve semblanza de maestro Roberto Carlos Padilla. Nuestro invitado es candidato a doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Se ha especializado en modelos matemáticos para entender la longevidad. En 2016 fue distinguido entre los tres mejores promedios de su carrera, Investigación Biomédica Básica, carrera que pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha impartido charlas sobre la relación de las matemáticas con la biología y con el arte. Desde hace 8 años hasta la actualidad imparten clases particulares de matemáticas para alumnos de secundaria y bachillerato. Recientemente impartió un taller sobre introducción al álgebra por medio de juegos de mesa. Por todo lo anterior, es un gusto compartir este espacio donde acercamos la ciencia a los niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por esa introducción. Gracias. Bien, pues sí, voy a platicarles un poco, pues lo que estuvimos haciendo, digamos, el último medio año, que era esta parte de compartir matemáticas por medio de los juegos de mesa. Entonces, eso es lo que quiero platicarles un poquito más. Pero sí, pues primero que nada, sí, agradecer al espacio siempre es importante, ¿no? La difusión, la divulgación del conocimiento para todos, eso es importantísimo. Eh, es importantísimo estas actividades porque necesitamos mucha cultura de la ciencia, porque luego la gente que toma decisiones, que las toma sin gran conocimiento, nosotros podemos cuestionar esas decisiones, ¿no? Si no tenemos este conocimiento, pues va a ser muy fácil que pues nos manipulen o que nos digan lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso creo que es, por eso agradezco mucho el espacio y pues bueno, la estructura de esta plática es la siguiente. Bueno, platicarles un poco qué he hecho, ya se dijo en esta pequeña semblanza, pero algunos datos adicionales. Platicarles también pues a detalles la motivación de la charla, hacer unas definiciones de qué es la matemática y por qué jugamos. Es importantísimo preguntarse por qué jugamos, ¿no? ¿Qué importancia tienen los juegos de mesa? Aquí trataré de hablar un poquito de historia y pues algunos ejemplos de algunos juegos de mesa que se me hicieron interesantes y pues hacer una retroalimentación. Creo que está padre siempre que la gente te pregunte, te platique inquietudes o que pues bueno, o sea, salgan cosas que pues, a veces uno no piensa, pero estas charlas también te pueden abrir ese espacio, ¿va? Muy bien. Bueno, yo pertenezco a una carrera de muy experimental que se llama investigación biomédica. Y bueno, bueno, al inicio dije, bueno, voy a hablar nada más de matemáticas, pero dije, bueno, creo que también entiendo que aquí ha habido gente que es muy experimental, entonces dije, bueno, también tengo ese pasado. Quería comentarles brevemente aquí. En mi carrera hacemos investigación, pero lo bonito, creo yo, es que vamos por diferentes laboratorios aprendiendo diferentes técnicas y lo interesante pues es que te vas formando de muchas áreas distintas. Por ejemplo, pues trabajé con la levadura que ayuda para hacer pan, ¿ok? Por ejemplo, eso está padrísimo. Luego también trabajé un poquito con plantas y pues digo, aquí les puse un esquemita de lo que trabajábamos, pero básicamente lo que nos interesaba mucho era la germinación del maíz. Y entonces, pues, ¿cómo a partir de, digamos, de una célula podemos generar muchas células con diferentes funciones? Ese era uno de los temas que me interesaban mucho. También arribita aquí les muestro un embrión de un ratoncito. También tuve la oportunidad de trabajar con ratoncitos, pues, lo cual es maravilloso.
También trabajé, o creo que me he enfocado un poco más a un gusano que se llama Cenorhabditis elegans, que justamente pues digamos, bajo la investigación biomédica, que ha ayudado mucho al desarrollo de la ciencia, lo cual ha permitido, pues nada más y nada menos que premios Nobel, ¿ok? Como el de hace 2 años, que se descubrieron ahí unos genes llamados microRNAs, que son los que yo estudio y los que me interesan mucho, que como se dijo en la semblanza, pues me interesa mucho entender cómo funcionan en la longevidad. Y bueno, pues aparte de toda esta información, pues uno tiene que exponer a colegas también, y pues les pongo una foto acá abajo de cuando uno dice su trabajo, cuáles son los avances, qué estás aportando a ciencia, ¿ok? Entonces es un poco lo que podríamos definir quién soy yo y qué es lo que he hecho un poco. Y bueno, en los últimos años, pues mi jefe me dijo, bueno, está padrísimo esta parte, ¿no? Que la experiencia experimental y biológica, pero me puso el reto de decir, bueno, ¿y cómo lo traduces a matemáticas, no? Y pues bueno, creo que ahí la ventaja un poco es que pues me gustan y les sé un poquillo. Entonces, dije, vamos a hacer la traducción, ¿no? Lo cual no está tan fácil, pero está lindo ese reto. Entonces, como que el mensaje de entrada es que recuerden mucho que las matemáticas se usan en cualquier lado, están inmersas en cualquier lado. A veces no es tan necesario decir esto es matemáticas, pero ahí estás usando, digamos, el conocimiento, las ideas, el raciocinio que te dan ellas, ¿ok? Entonces ya después cuando fuimos desarrollando los proyectos, pues mi jefe, pues era ya como que él y yo podemos hablar bien de los temas, pero teníamos otro asesor que es un matemático y pues como que ahí todavía no había tanto problema, pero también tengo una asesora que es bióloga, ¿no? Entonces era complicado ahí ya hacer esa traducción y que todos me entendieran, ¿no? Pero es un lindo, lindo reto. Entonces, cuando traté como de hacer una analogía, es decir, cómo poder darles una idea de por qué es necesario traducir la información biológica a las matemáticas, pues justamente se me ocurrió con juegos de mesa, ¿ok? De hecho, se me ocurrió hacerlo con un rompecabezas. Entonces, en ciencia, por lo general, tenemos varios experimentos aislados como las fichitas de un rompecabezas y las vamos construyendo y eso es lo que hacemos y sobre todo en matemáticas porque una vez que vamos construyendo nuestro rompecabezas en nuestra área pues nos definimos qué nos falta por investigar y además las matemáticas te ayudan a predecir eventos, entonces eso también es muy, muy bonito de usarlas. También la motivación, ya específica de la charla, pues fue que en el último año, pues mi jefa aquí, que les muestro una fotito de ella, pues me planteó justamente eh, incorporar alguna estrategia didáctica para los chicos de primaria y secundaria de cómo enseñarles matemáticas. Entonces, la conclusión general fue, vamos a introducir los juegos de mesa, también cosas artísticas, solo para desarrollar un poco más la parte mental, pero debe quedar claro que, vaya, no es estrictamente necesario, digamos, o no hay que pensar que porque uno ya se pone a jugar o empieza a hacer arte, ya va a poder resolver problemas, ¿ok? Problemas matemáticos. Simplemente te ayudan más al raciocinio, ¿ok? Y vamos a ir viendo qué ventajas tienen. Pero esa es como que la idea. Es una manera introductoria para poder, pues, acoplarse o ser más receptivo a las matemáticas. Cabe preguntarse qué es las matemáticas o qué es lo que hace un matemático. Por lo general uno pregunta qué hace un matemático y la gente como que tiene la noción de que resuelve problemas, ¿ok? Y eso está un poquito desfasado en la realidad porque lo que hace un matemático se dedica más a es buscar patrones. Uno revisa en la naturaleza o donde esté estudiando y como que ve algo que se está repitiendo. Y eso es lo que le puede interesar mucho a un matemático. Después le pone fórmulas, ecuaciones, le pone todo un sistema técnico, ¿no? Que se ocupa. Y esto ha derivado en una gran variedad de matemáticas. Si ustedes se dan cuenta en o sea, como que esta figurita que les muestro aquí, que pertenece a este video, que dice cada tipo de matemáticas explicado en 12 minutos, pues nos da un resumen pequeño de qué es lo que hay ahí en matemáticas que son un buen de cosas, ¿no? No se alcanza a ver, por aquí abajito dice teoría de juegos, ¿no? Y esa es un poquito a la que nos vamos a enfocar hoy,
pero pues hay una gran y amplia variedad de matemáticas. También rescato esta edición especial de muy interesante de esta revista, que la intención de los investigadores al escribir aquí fue decirnos, hay matemáticas en nuestra vida cotidiana de muchos colores y sabores. Es decir, saliendo del aula, que luego las del aula son muy técnicas, hay matemáticas que están inmersas en todo y en donde miremos y hacemos, etcétera, ¿ok? Aquí lo interesante fue este capítulo, al menos para compartirlo hoy, que es por el doctor Pedro Miana, que lleva por título Las matemáticas y los cinco sentidos. Él nos explica en esa parte de la revista que no solo aprendemos matemáticas de manera, digamos, operacional, sino también de manera visual, las escuchamos, pero no es que todo el tiempo estamos escuchando sumas, multiplicaciones, ecuaciones, ¿verdad? Sino más bien con nuestra práctica las estamos absorbiendo, ¿ok? Entonces creo que eso me gustó mucho y eso da mucha fuerza a decir por qué también cuando jugamos podremos incorporarlas. Y también la otra parte introductoria, la importancia de esta parte de decir, de definiciones, es por qué jugamos, ¿ok? Eh, Dando un giro a la parte técnica y decirnos o preguntarnos por qué jugamos, eh, nos podemos poner a pensar un ratito en decir, oigan, ¿es realmente bueno o es malo o no nos ayuda o sí nos ayuda? Porque si se dan cuenta, cuando jugamos, por lo general queremos ganar, ¿no? Y voy a usar un poquito lo que menciona este video, que es de un canal que se llama Curiosamente. Ellos dan un ejemplo de que dicen, bueno, si en el básquetbol tenemos un balón y lo queremos meter dentro de una canasta, ¿cuál sería el objetivo de de aumentar o la altura de la canasta y además invitar a más gente para que no te permita encestar? O sea, como que suena un poquito curioso, ¿no? No sé si les causa ese ruido. Decir, o sea, si yo quiero meter la canasta, ¿para qué la pongo hasta arriba? Y aumento la dificultad para que alguien más me bloquee. Entonces debe haber como algún objetivo o no lo hay. Esa es una pregunta interesante. Em, Algo bien curioso o algo muy lindo es que todos los mamíferos al menos se ha reportado que en las etapas tempranas, o sea, cuando somos niños y todos los animales están en sus primeros meses, pues juegan, lo que más hacen es jugar. Qué entretenido, ¿no? Entonces, estudiaron unas ratitas que mientras más jugaban, como muestra esta grafiquita, pues aumentaba el crecimiento de una parte que se llama cerebelo. El cerebelo es una región anterior en el cerebro que permite la locomoción, ¿ok? Para coordinarnos, para, pues sí, justamente coordinar el cuerpo y ese tipo de capacidades que, como menciono, a veces la parte técnica de las matemáticas no te las muestra, pero sí la parte de jugar, ¿no? Entonces pareciera que sí tiene una importancia el juego, ¿ok? Ahí voy dejando una pregunta que ustedes pueden irse haciendo y tratando de registrar la respuesta, si es realmente jugamos para ganar o para divertirnos, ¿no? Eso es lo que vamos a ir trabajando y ustedes ya me dirán al final qué es lo que podrían contestar. Como mencionaba, aquí importante, digamos, una intersección, llamarla de alguna manera entre matemáticas y juegos, que se llama teoría de juegos. Y no es que los investigadores aquí se dediquen a jugar, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿no? Sino más bien toman los conceptos que hay en los juegos para crear matemáticas, ¿ok? Y uno de los pioneros de esto fue John Nash, ¿ok? Que fue un matemático que recibió el Premio Nobel de Economía en el 94, ya hace unos años, pero aquí es el énfasis, los premios Nobel son, digamos, una de las distinciones más grandes para una persona a nivel mundial, ¿ok? Si a alguien le dan un premio Nobel, lo más seguro, no siempre pasa, pero lo más seguro es que dio un gran aporte a la sociedad, ¿ok? Hizo un cambio de pensamiento, de percepción, ¿ok? Y entonces él lo que trabajó un poco, lo voy a decir de manera simple en palabras, no nos vamos a meter a la parte matemática, fue como registrar esta parte que les pongo aquí arribita, que dice reglas y estrategias ganadoras. Nosotros sabemos que en las matemáticas, perdón, en los juegos tenemos reglas, bueno, también las matemáticas. Las matemáticas los llamamos fundamentos, de hecho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los números pues tienen pues un código, ¿no? De 9 diferentes dígitos
10, perdón, 10 diferentes dígitos y los vamos mezclando, ¿no? Sumamos, multiplicamos, etcétera, ¿no? Y también tenemos, en este caso en los juegos, las estrategias ganadoras, es decir, cuando estamos en un juego, queremos ganar, queremos que, lo que les mencionaba, ¿no? O queremos nada más divertirnos, ¿no? Pero en este plano, al menos en teoría de juegos, es un poco lo que se llama estrategias ganadoras, es decir, a partir de lo que, con lo que yo cuento, ¿cuál es mi probabilidad? O sea, qué tan cerca estoy de alcanzar el éxito, en este caso, ganar un juego, ¿no? Y para eso se crean una serie de algoritmos que básicamente es una serie de pasos, ¿ok? Una serie de pasos que te llevan a una respuesta positiva, ¿ok? Que entonces muchas veces pasa en matemáticas en el colegio, que es como de, este, a uno le enseñan varios métodos para resolver un mismo problema, pero uno se queda con un método nada más. Y ayuda mucho, o sea, ¿por qué luego los profesores dan muchos métodos para un mismo tipo de problema? Es porque quieren que aprendas muchos métodos, ¿ok? Lo más exquisito es aprender los métodos, porque básicamente son diferentes maneras de llegar a un mismo problema. Como que eso en matemáticas se disfruta mucho, ¿ok? Y eso es un similar en los juegos que cuando tienes diferentes estrategias. Es decir, pensando, no sé, en el caso del fútbol, y aquí les pongo una imagen de un recuerdo que tengo de 2018 de la Copa de Fútbol. Perdón, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces tendré que poner un ejemplo de ello. En aquel momento se enfrentó México contra Alemania. Alemania era la vigente campeona del mundo de ese deporte, entonces imagínense, ¿no? Y México inauguraba su primer partido contra ella, ¿no? Entonces las probabilidades de que México ganaran pues eran muy, pero muy bajas, ¿no? No podíamos decir cero porque pues, mientras sean 11 jugadores contra 11 jugadores, la verdad es que pues, la probabilidad de que pase es mínima, pero existe, ¿ok? Entonces, aquí se me hace un buen ejemplo porque, digamos, o sea, ¿cómo puedes pensar en el sentido de que vas a enfrentarte a la campeona del mundo y México quizá no era, pues, la gran potencia futbolística? ¿Cómo puedes competir, no? Entonces, aquí es donde se toman decisiones de decir, a partir del cuadro que yo tengo, pensando en México, ¿cómo puedo yo competir? No sé si alguno de ustedes vio este juego, lo han escuchado, pero bueno, el punto es que en el primer tiempo México empezó ganando, de hecho aquí la foto, ¿no? De la celebración, ¿no? Y luego en el segundo tiempo se replegó mucho, casi todo el partido se replegó, es decir, estuvo en defensa, estuvo esperando mucho, pero digamos, esa fue la estrategia que se escogió para ese momento, ¿ok? Como que se aprovechó la oportunidad para meter gol y pues la otra era defender, ¿ok? ¿Y qué sucedió? Fue uno de los partidos pues más memorables en la historia del fútbol mexicano, porque pues no era, yo hasta donde tengo recuerdo, pues no ha habido otra vez en que México le haya ganado a Alemania, ¿ok? En la selección mayor. Entonces eso nos da un ejemplo de cómo se pueden usar estrategias, lo que llamamos estrategias ganadoras, ¿ok? Digo, aquí no nos vamos a meter en la parte fuerte matemática porque pues, no va de eso la charla, ¿no? Pero para que se den una idea de cómo se pueden usar esto, ¿no? Entonces sigue esta pregunta, ¿no? ¿Jugamos para ganar o para divertirnos, ¿no? Yo ahora les voy a platicar más, decirles que, o convencerlos de que se diviertan cuando jueguen y que jueguen mucho, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que tengan que hacer, ¿no? No vayan a decir y llegar a casa y decir, no, es que ahora para aprender matemáticas solo tengo que jugar. No, no es cierto. Tienen que practicar muchas cosas, pero una parte es el juego también. Muy bien, un poquito de historia, pues quería mencionar desde cuándo la humanidad ha tenido juegos de mesa. Básicamente no es tanto que haya una mesa y sea forzoso que estemos todos sentados a la mesa, sino más bien como estar en un espacio reducido y jugar al menos uno contra uno, porque ahí se incentiva, se favorece la competencia, ¿no? También es importante decir que a veces la competencia es buena porque te hace mejorar. Muy bien, entonces, dentro de los juegos más antiguos está el Senet y el juego real de Ur, ¿ok? Que son básicamente juegos que se identificaron, se han encontrado en Egipto, que es una de las civilizaciones más antiguas, y Mesopotamia, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, si tienen un poquito el imaginario, el planisferio del mundo, podrían darse cuenta que es como la mitad y en la parte central, ¿no? de ese tipo de planisferio, al norte de África y en Medio Oriente, ¿ok? Em, aquí quiero hacer alusión también que, bueno,
Aquí se competía 1-1, por lo general es avanzar y el primero que llega al otro lado gana. Ese es como el resumen, ¿no? También interesante, a mí me llama mucho la atención, espero que ustedes también, cómo hay cuadrículas, ¿no? En los dos hay cuadrículas, lo que nos está dando una idea del componente matemático. De hecho, acá hasta abajo, no sé si alcanzan a ver a la izquierda, acá el CENET, tiene como cuadrículas, pero combinados los colores, ¿no? Entonces la parte, digamos, artística, que no hablaré tanto, pero es un ejemplo, que también hay detalles, ¿no? De ese tipo, ¿no? La combinación de colores, grafías, ya les gustaba mucho incorporar su información religiosa, ¿ok? Entonces eso nos dice que eso era muy importante, ¿ok? Aquí al lado derecho también podemos ver el concepto del círculo también que estaba impregnado en ese tipo de culturas, ¿no? Entonces nos está diciendo que tenían conocimiento de matemáticas, les gustaba impregnarlo aquí y que eso es bonito porque se pueden conservar o se conservan hasta la fecha, ¿no? Nosotros tenemos registro y sabemos que esto existió. También me hice una pregunta que dije, bueno, pues esto, digamos, a nivel mundial es lo más antiguo, ¿no? Me pregunté también, bueno, ¿y qué pasa en Mesoamérica, no? Mesoamérica es la parte prehispánica de lo que sería gran parte del territorio de México, Centroamérica. Muy bien. De aquí rescato dos juegos, el Patoli, si nos damos cuenta, pues varias culturas lo utilizaron, y el Bull o Pulú, que es de origen maya, ¿ok? Bueno, ahí también podríamos tener una pregunta, sería interesante si tienen también registro ustedes de algún juego de ese tipo, ahorita sería interesante si lo pueden compartir. Aquí, básicamente, otra vez son juegos donde se caminan este, piececitas. En el lado izquierdo es como llegar al otro lado o darle vuelta al tablero, y el lado derecho es quedarte con las fichas del oponente. Eso en términos generales, ¿ok? Pero vamos a ir viendo que también este tipo de juegos muchas veces la idea se va conservando y evoluciona, y pues llegamos a los juegos de mesa actuales. Pero eso quiere decir que desde la antigüedad, desde la época prehispánica, ya existe este tipo de, de, de intención de jugar, ¿ok? Y ese tipo de estrategias, porque básicamente son de estrategias. Cuando uno juega, pues quiere ganarle al otro, contra los que compite, y tiene que encontrar una manera, aparte de entender el juego, tiene que encontrar la manera para poderlo ganar, ¿ok? Algo que quería mencionar, y no lo había mencionado, es importantísimo lo de las reglas. Es importante que cuando uno juegue quede muy claro qué son las reglas. Las reglas, que son esa parte fundamental del juego, pues a todos les debe de quedar claro, ¿ok? Hay juegos que no necesitan muchas reglas, pues entonces pues eso pareciera que puede quedarles todo claro. Pero si tiene muchas reglas, pues llegar a un consenso, ¿no? Decir cuáles son, con qué reglas vamos a jugar, y pues divertirse, ¿no? Porque muchas veces pasa que a veces nos confundimos de reglas, cada quien tiene una regla diferente, o a veces no nos la sabemos y sentimos que el otro nos hace trampa, ¿no? Eso también es importante, no hay que hacer trampa, ¿ok? Los juegos son para divertirse. Eh, si uno hace trampa, como que a veces no, puedes ganar en ese momento y sentir el goce, ¿no? Decir, ah, bueno, ya gané ahorita, ¿no? Pero a la larga, como no has aprendido del todo cómo llegar a esa estrategia ganadora, pues después cuando lo vuelvas a jugar puede que pues, otra vez te obligues a hacer otra vez trampa, que no está bien, o básicamente pues se va a dar uno cuenta que pues no sabías jugar, ¿no? Entonces, además que uno enemista, ¿no? Uno se puede pelear, ¿no? Entonces eso no está padre, ¿no? No está bien, ¿no? Otra vez, la parte artística, ¿no? También con colorcitos, figuras, esos detalles de verdad son muy valiosos porque nos están diciendo que este tipo de cosas son muy importantes. Para que demos una idea, me voy a poner yo así, para que no digan que pensemos en niños, sino yo cuando me pedían en la escuela, ¿no? Dibuja, no sé, una casa o algo, ¿no? Yo la verdad, soy honesto, no me gustaba mucho colorear, ojo ahí, porque cuando uno le piden dibujar, como que ya tenemos la intuición de colorear, ¿no? Pero cuando estrictamente a uno le piden dibujar, pues solo le hace el contorno, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre le decía a los maestros, no, pues es que no dijeron dibujar, colorear, ¿no? Porque la verdad no me gustaba ni dibujar ni colorear, ¿no? Entonces, yo siento que cuando uno hace ese tipo de detalles y se toma el tiempo, la paciencia, es porque hay una gran importancia. Ahora lo vemos
si lo estamos viendo en la parte de las civilizaciones antiguas, pues eso quiere decir que es muy importante, ¿ok? Muy bien. Eh, Bien, aquí en esta figurita o en esta diapositiva, como que puse una serie de juegos de mesa de los que quiero hablar, que son de los actuales. Espero conozcan algunos, si no los conocen, pues trataremos de decir un poquito de qué tratan. Y bueno. Empezando con el Jenga. El Jenga es un juego de Oriente Medio, de la India, un poquito más en Asia. Que básicamente en este hay que tener estas barritas que se dan cuenta son prismas. Los prismas, otra vez o tienen una figura prisma, que es una figura matemática, eh, donde tenemos bloquecitos de 3 en 3 y hacemos una torrecita y luego vamos quitando, así como aquí ponen el dedito, vamos quitando pues una barrita y la ponemos arriba, ¿ok? A nosotros nos pareció, mi jefa y a mí, nos pareció muy interesante lo siguiente, pensar esta torre inicial del Jenga como nuestro conocimiento en matemáticas, ¿ok? Si vamos aumentando en la torrecita, aumenta el nivel de las matemáticas, ¿ok? Y entonces la parte que tenemos hasta abajo serían las matemáticas esenciales, como sería la aritmética, la geometría, el álgebra, ¿ok? La de los números, la de las figuritas y lo más importante de la álgebra, porque es el sentido de la escritura para todas las demás matemáticas, ¿ok? Y aparte, pues acá el cálculo mental, muchas veces no nos gusta hacer tanto cálculo mental, pero es importantísimo. Este se usa mucho en la vida cotidiana cuando, por ejemplo, nos enfrentamos, uno va a comprar a la tienda y pues sí, a uno le dan el cambio y si a uno le dan el cambio bien, si a uno le dan de más, como que no discute mucho, ¿no? Pero si le dieron el cambio de menos, pues uno ya se queja, ¿no? Pero es importante que pues hagas bien las cuentas, si te dan de menos, pues te puedes quejar, pero pues lo tienes que saber hacer, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? También algo que uno insiste mucho es las tablas de multiplicar, son importantísimas, o sea, uno conoce gente entre ya más adolescente que no las maneja y eso es preocupante porque son súper fundamentales, ¿ok? Muy bien, y solución de ecuaciones, bueno, esa ya es otra área donde básicamente quizá mucha gente tiene ese sentido o ese parecer de decir, las matemáticas resuelven problemas, ¿no? Y es que esa es una parte de las matemáticas, la solución de ecuaciones, y es muy interesante porque esa parte de las ecuaciones es un gran mundo, ¿ok? Que se ocupa en muchísimas áreas, ¿ok? Bueno, en estos años que llevo dando clases o que me piden luego resolver problemas, pues básicamente con ecuaciones, esa es la manera de hacerlo y la verdad es que yo digo, wow, pues esto yo pues, disfruto mucho porque lo vivo y lo tengo muy cercano, ¿no? Digo, todo esto sí se aplica, pues, ¿no? Muy bien, hay otras áreas, pues son las más arribitas, ¿no? Pero imaginemos justo que jugando como en el Jenga, ¿no? Nuestra base, imaginemos que es esta, a ver si se alcanza a ver esta flechita, sino, imagínense que son los tres de abajo, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos los tres bloquecitos de abajo, que sería nuestra parte fundamental de matemáticas? Pues se derrumba todo, ¿no? De hecho, este juego se trata de eso, ¿no? De que vas quitando piecitas, vas haciendo, apilando más la torre, pero aquí no es tanto el goce de ganar, sino que no pierdas, ¿no? Entonces la forma de perder es que se te caiga el Jenga, ¿no? Entonces, si tú quitas las de hasta abajo, pues es muy probable que se derrumbe todo, ¿no? Entonces, si no tenemos sólidas esas matemáticas, pues lo demás menos lo vamos a tener, ¿ok? Vamos a tener muchos huecos, lagunas y no lo vamos a tener muy claro, ¿no? Por eso a veces pensamos que las matemáticas o no sirven, pero es porque muchas veces no tenemos parte sólida, esa parte, esa región, ¿no? Muy bien. Eh, Conecta 4 y el uno. Estos juegos tienen en su nombre números, ¿no? Espero que hayan escuchado primero el Conecta 4, que este es como el gato que luego uno juega en papel, taches y circulitos, nada más que este es con fichas y es también uno a uno, y tenemos que formar pues cuatro fichitas del mismo color, ya sean líneas verticales, horizontales o diagonales, ¿ok? El que haga primero el 4, pues gana, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos dar una observación de una estrategia ganadora. En el caso del gato, si uno empieza en la parte central, como este circulito que está aquí en medio, eh, lo más probable es que puedas ganar, ¿ok? Porque tienes más probabilidad de hacer tres líneas, como podemos ver aquí, ¿no? Tiene dos y en el siguiente turno podría ganar ya sea con la diagonal o con la horizontal, ¿ok?
Si compites contra alguien que sabe jugar muy bien, pues entonces puedes llegar a un empate, ¿ok? Entonces, sí es importante quién inicia, porque si tú inicias poniendo la parte central, tu probabilidad aumenta mucho, ¿ok? Algo similar pasa con el Conecta 4 si tú inicias en la parte central, ¿ok? Cuando uno tiene este tipo de estrategia, digamos, que ya es como la estrategia más cercana a ganar, entonces el contrincante tiene que tomar el rol de una estrategia de empate, ¿ok? Porque te empieza a bloquear, te empieza a no permitir que hagas tu juego, ¿ok? Pero eso es una ventaja de iniciar y saber dónde colocar la ficha, ¿ok? Si la colocan en otro lado, pues es más probable que pues, sea más entretenido y no sea tan fácil adivinar quién lo gane, ¿ok? Ambos juegos, pues como menciono, pueden uno ganar o empatarse si los dos juegan muy bien. Del lado derecho tenemos el juego del uno. Este es un jueguito de cartas, como están aquí. Primero les voy a mostrar, bueno, platicar un poquito de la imagen de abajo, donde a los jugadores, aquí se pueden jugar con varios, se les dan 7 cartitas y aquí uno pone boca arriba, o sea, ya mostrando el número y el colorcito, con cuál inicia. Entonces, el objetivo es quedarte sin cartas. La idea es que cada vez que, por ejemplo, aquí apareció un 3, no se alcanzan a ver, es un 3 y color verde. Si en tu mazo, o sea, en tus cartitas tienes el número 3, pues puedes tirar una ficha, aunque sea de otro color. O si tienes el mismo color, por ejemplo, aquí tiene el 8 o el 4, pues también se puede tirar esa ficha, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no tienes una ficha? Entonces tú tomas del mazo que está volteado, que aquí dice uno, y tomas una ficha y ves si te ayuda y la puedes poner, ¿ok? La regla inicial del juego dice que si esa carta que tomaste no te permite, no la puedes poner ahí, te la quedas tú y continúa el siguiente. Es curioso porque esa es la regla estricta en el juego de uno, pero muchos que lo hemos jugado, como que nos gusta más, si no encuentras la carta que querías, hasta que te salga y empiezas a comer un buen de cartas. Entonces a veces divertido es ver a alguien con muchas cartas, ¿no? Porque eso te está diciendo que va a ser más difícil que gane, ¿no? Pero entonces ahí podemos ver una modificación de las reglas, ¿ok? Pero tiene que quedar muy claro. De verdad, sí, nada más quitar una carta y si no te sale, la verdad sí suena un poquito aburrido. Muy bien. También un detalle de este juego es que tienes tu mazo, te deshaces de todas tus cartas. Cuando tienes dos y ya vas a quitar una y te vas a quedar con una, le tienes que informar a los demás que tienes solo una carta. Uno grita uno, ¿no? Y entonces cuando uno grita uno, todos los demás empiezan a verte así como, híjole, nos va a ganar y tenemos que sacar tenemos que hacer de alguna manera de que no vuelvas a tirar o que te comas cartas o que no, no tires esa carta, ¿ok? Entonces como que ahora la estrategia es de que varios jugadores no te van a permitir ganar, ¿ok? Entonces uno desde el inicio tiene que hacer muy bien su estrategia de cómo ganar, ¿ok? Y para eso también vamos a tener algunas comodines, como tenemos en la figura de arriba, como pues esta de que le llaman +2, +4, ¿ok? Tú haces que se lo echas y haces que el siguiente se coma cartas y pues no gane de manera fácil, ¿no? También hay brincos, también hay que, o sea, si uno va hacia la derecha de varios jugadores, luego lo puede cambiar el sentido, va a la izquierda, o sea, hay muchas maneras y eso a veces es lo entretenido y a veces es lo que a veces también es conflictivo, porque justo cuando uno siente que ya va a ganar, pues no, no termina ganando porque todos, o sea, imaginemos que somos 5 personas jugando y uno ya va a ganar, pues ahora tienes a cuatro, tienes que competir contra cuatro, así que lo que menos quieren es que tú ganes, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues aquí yo creo que lo más importante es divertirse. Y claro, pues si se alarga mucho el juego, pues también es algo importante, ¿no? También otros dos juegos que quería mencionar, el No te enojes y el Turista Mundial. A veces el uno a la gente la hace enojar por lo mismo, que ya está a punto de ganar, y se llama ese juego uno. Pero aquí existe un juego que se llama No te enojes, o sea, qué tan, qué tan divertido o tedioso puede ser este juego que tenga ese nombre, ¿no? Les había platicado de Mesoamérica el juego de Patoli, ese es como el ancestro de este juego, ¿ok? También hay que darle la vuelta al tablero, que es básicamente lo que se hace en el No te enojes, y uno tiene que darle la vuelta con todas las canicas, aquí son canicas, le da vuelta a todo el tablero, ¿ok? Son por turno, se tiran dados, ¿ok? Y pues muchas veces los dados son los que te dan la suerte, ¿ok? Aquí lo interesante, o por lo que la gente luego nos enojamos, entonces imaginemos que esta canica azul
va en el tablero y luego se pone enfrente de la verde, ¿ok? Entonces, un momento. Bien. Eh, Ahorita les ayudo a contestar esas preguntas que están interesantes. Pero bueno, es interesante este juego porque luego, imaginemos que aquí está el azul, ¿no? Esta canica azul y sale esta verdecita y le toca tirar a la verde y digamos, tiene que avanzar 5 casillas, ¿no? Entonces sería una, dos, aquí debería estar la azul, pues la tiene que brincar hasta llegar a la casilla 5. Al brincar una canica, entonces esa canica la regresas al inicio, aquí donde están formaditas, ¿ok? Entonces ahora imagínense si esta azulita casi le da toda la vuelta al tablero, llega aquí en la morada, pero la morada la brinca. Esto la regresa al inicio, ¿ok? Entonces como que esa es la idea, ¿ok? Como que lo hace entretenido y largo y frustrante porque muchas veces ya vas a ganar, pero te regresan al inicio y otra vez hay que empezar, ¿ok? ¿Dónde conseguir los juegos? Bueno, tenemos algunos de estos juegos. Unos son muy comerciales. Este no lo he encontrado en alguna plaza así, pero hay otras zonas donde uno va como a zonas, eso sí ya dependerá, pero donde hay zonas, no sé, como tianguis o mercados al aire libre, pero que tengan puestos de muchos juegos de mesa, ¿ok? Así es como lo he encontrado, ¿ok? Eh, bueno, al menos voy a dar una pista acá en Ciudad de México, por donde está. Parque Delta, digamos, es un lugar, es una plaza grande, pues, ¿no? Pero afuera hay como en su camino para llegar ahí hay como un tianguisito, o sea, un tianguis pequeñito, y venden muchas cosas y hay un puesto de juegos de mesa, ¿ok? Y ahí es donde uno encuentra, es como les digo, ¿no? Uno puede encontrar juegos, que a veces no son tan comerciales y aún así son exquisitos, ¿no? Digamos, en caso del Turista Mundial es un poquito más comercial, ¿no? Puede ser su versión en el Monopoly también, ¿ok? Hay una intención de que yo les haya compartido el Turista Mundial y ahorita lo vamos a ver. Este también, pues se usa con los dados, hay que darle vuelta todo al tablero, ¿ok? Pero, digo, aquí, pues puedes darle miles de vueltas al tablero, ese no, no es tanto darle vueltas al tablero nada más, sino más bien como que vas llegando a casillas donde, digamos, aquí en este caso son países, simula son países, tú puedes comprar casas, puedes poner hoteles, etcétera, y cobrar renta. Entonces, si alguien más de tus oponentes cae ahí, pues le tienes que cobrar una renta, ¿ok? Y luego, si tú le das la vuelta al tablero, pues el banco, que también existe un juego que da dinero, pues te va como surtiendo de dinero y así, etcétera, ¿no? También hay casillas trampas, es decir, pues donde tienes que pagar multas, te deportan, ¿ok? O si llegas a conseguir el contrincante, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces consideramos que este juego tiene una gran implicancia en el sentido de las finanzas, ¿ok? Empiezas a ver cómo se manejan los números, tienes que hacer operaciones, digo, en todos tienes que hacer operaciones, pero bueno, digamos, los billetes no son de 1 o 2 pesos, ¿no? Entonces son 500, 1000, 1500, entonces empiezas a hacer operaciones, ¿ok? Digo, si uno se lleva su calculadora está súper padre, pero por lo general aquí se utiliza mucho el cálculo mental, ¿ok? Y bueno, yo escogí el turista en el sentido que, bueno, nada más como una promoción en el sentido que te da, pues, los nombres de algunos países, ¿no? Yo cuando lo jugaba, la verdad me gustaba mucho y me hacía preguntarme qué hay en esos países, ¿no? Porque, bueno, si bien aquí hay una imagen, pero pues te motiva, ¿no? Al menos siento yo que te motiva a buscar más, ¿ok? Entonces eso a mí, por eso es que lo agregué aquí. Muy bien. Em, Otros dos juegos que se me hacen interesantes tienen un valor histórico, para que vean también tanto el valor histórico como también la importancia de las matemáticas. Es perdón, bueno, ahorita lo leo, ¿va? Torres de Hanoi y el cubo de Rubik. Bueno, en la parte de las Torres de Hanoi, eso es un juego donde tenemos tres columnas, tres tubitos, donde vamos a pasar discos, ¿ok? Tenemos, digamos, un bloquecito de discos, lo queremos pasar de una columna a otra columna, ¿ok? La regla en general es que no puedes poner un disco grande sobre uno chiquito, ¿ok? Y te tienen que dar en forma de pirámide, donde el más grande queda hasta abajo y así van apilados, ¿ok? Em, Aquí lo interesante es que justo, si bien uno puede aprender rápido cómo se van moviendo, luego el reto es hacerlo en el menor número de pasos, ¿ok?
menos tiempo y se hacen aquí competencias. De hecho, esta es una foto donde, pues, me comenté, era un niño con un adolescente. El adolescente estaba muy confiado y curiosamente el niño ganó. Eso también nos demuestra, ¿no? Que puedes no siempre competir con, no es necesario competir con los de tu edad o alguien más grande y significa que te va a ganar, etcétera, ¿no? Aquí hay una historia curiosa porque este juego viene, si no me recuerdo, de la India, donde se decía que había en algún lugar tres pilares de diamante, curioso, ¿no? Diamante, una cosa súper bonita, donde tenía una torre de 64 discos, ¿ok? 64 discos y entonces la gente, los que lo custodiaban, tenían que mover, pues es la idea, ¿no? Todo ese bloquezote de 64 discos a otro pilar, ¿ok? Y se decía que cuando estas personas acabaran de mover todos esos discos, el mundo se acabaría, ¿ok? Esa es la historia curiosa, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues al parecer todavía no han movido los 64, ¿verdad? Porque nosotros seguimos vivos, ¿no? Y aquí también es interesante, muchas veces se les da este juego a bebés, entonces uno ya ve Torres de Hanoi desde bebés y los bebés empiezan a interactuar. ¿Se dan cuenta si nos ponemos más así como en una lupa de qué matemáticas hay? Pues los discos son círculos, ¿no? Entonces también eso nos da otra vez una observación de cómo se usa de manera visual las matemáticas, ¿no? Del lado derecho tenemos a Erno Rubik, que bueno, básicamente aquí él es o era un profesor de arquitectura, donde lo que quería mostrarle a sus alumnos era cómo se pueden mover el espacio tridimensional y se le ocurrió hacer este cubito, ¿ok? Con colorcitos, etcétera. Y después se dio cuenta que tenía un gran éxito en sus alumnos para divertirse, porque, digamos, aquí ya están, digamos, en una misma cara, tienes a todos del mismo color, pero uno lo empieza a mover y tiene todo desordenado. Entonces el juego es otra vez, ordénalos para que llegues al mismo color. Y se dio cuenta que era entretenido, que no era tan trivial, no era tan fácil, ¿no? Y qué curioso, pues esto en los años 70 o los 80 lo patenta y este personaje se volvió millonario. O sea, esto fue una gran tendencia en los 80s, 90s. Para los 2000 y a la fecha se siguen vendiendo, pero en aquel momento que estamos hablando fue un boom, o sea, icónico, ¿ok? Entonces, vean, o sea, a partir de querer enseñar matemáticas se crea una estrategia para enseñarlas y resulta que es un juego súper entretenido, ¿no? Muy bien. Esto también es una lección, ¿no? También uno podría inventar un juego en el que se podría hacer millonario, ¿no? Digo, hoy no quise ahondar en videojuegos, pero pues esa es otra área, ¿no? Donde tiene un gran implicación las matemáticas y que pues sí, se usa, ¿no? Y que pues ahí es otra evidencia, ¿no? Aquí también no podía dejar esta charla sin hablar del ajedrez, ¿no? El ajedrez, no vamos a ahondar mucho en cómo se juega, sino qué podemos aprender de él. Pero, digamos, sí es un gran ejemplo de los juegos, de entender las estrategias, ¿ok? Espero que alguien aquí, o casi todos, o todos, hayamos jugado alguna vez ajedrez. Lo que, si no lo hemos jugado, nada más debe quedar claro que tenemos diferentes fichas con diferentes movimientos. El objetivo del juego es, cada jugador tiene un rey que hay que, digamos, matarlo, ¿no? Hay que acabar con él, ¿no? Vamos a tener las fichas que se van a mover de diferente manera. Unas, digamos, son de jerarquías, como en matemáticas. Las operaciones también son jerárquicas, ¿ok? Entonces, pues vale más el rey y las que se mueven de muchos espacios que las fichitas de esta línea que son, le llamamos peones, que esos nada más van para adelante, ¿ok? Y comen en diagonal, así decimos, ¿no? O sea, comen, ¿no? Es decir, puedes eliminar otra ficha del tablero. Em, Bien, esta también tiene su origen, que es curioso que lo estamos notando, ¿no? En la parte de la India, otra vez en la parte del Medio Oriente, en Asia, y luego eso es en la época de la Edad Media, ¿ok? Estamos hablando de hace unos cerca, pues, más o menos en el año 400, estamos en 2026, entonces pues unos 1500 años, ¿no? Y luego se crea más o menos en el 400 y luego 1000 años después se incorpora en toda Europa, ¿ok? Y bueno, se hace súper famoso y o sea, ha sido tan famoso que hasta hoy en día se sigue jugando, ¿no? Y hay torneos y bueno, la idea es que, bueno, invitarlos, ¿no? A jugarlos también es muy, muy, muy importante, ¿no? Em,
Aquí quería hacer hincapié en algo que es interesante porque hay una confusión, yo creo que como colaborativa, de pensar que si uno es bueno en ajedrez, entonces es bueno en matemáticas, o viceversa, si uno es muy bueno en matemáticas, entonces es el que siempre va a ganar en ajedrez. Y pues la verdad es que no hemos encontrado evidencia científica que nos demuestre eso, ¿ok? Eh, entonces no podemos hacer esa asociación directa. Y bueno, aquí les comparto que básicamente participo en un podcast que se llama Conservando con un matemático humanista, que son varios colegas de Latinoamérica, donde aquí menciona al doctor Steven. Él pues justamente él nos ha hablado mucho de eso, ¿no? Nos ha dicho que pues, esa asociación no tiene un sustento, ¿no? Fuerte, ¿ok? Pues digo, te pueden gustar las matemáticas y además saber jugar ajedrez o juegas muy bien ajedrez, te gustan o no te gustan las matemáticas, todo es válido, ¿ok? De hecho, tengo un amigo que es escritor, o sea, a él no le gustan las matemáticas, pero es muy bueno en ajedrez, ¿ok? O sea, yo digo, wow, eso es un ejemplo, yo podría darlo, ¿no? Em, pero lo que a mí sí me hace cuestionarme es decir, bueno, pero sí nos ayudará algo o no nos ayuda en la parte matemática. Y lo que es cierto es lo siguiente, es un juego muy de estrategia, pero no solo mi propia estrategia. Tengo que pensar cuando yo muevo una ficha, ¿qué es lo que va a hacer el contrincante? Esa es como la pista que les puedo dar de este juego, ¿ok? Yo voy a mover una ficha, pero tengo que moverla cuidadosamente porque tengo que pensar también por el otro, ¿ok? Cuando ya le toca al contrincante, pues ahora tiene que pensar por qué hiciste ese movimiento, tú vas a hacer tu propio movimiento y qué va a hacer, cuál va a ser la respuesta, ¿ok? No sé si se entiende, pero es como pensar por el otro, ¿ok? Esto es quizá algo muy importante. Y entonces son juegos donde es de mucho pensar, de mucho razonar, ¿ok? Y esa es algo muy similar que hacemos en matemáticas cuando tenemos problemas, ¿ok? Tenemos que entender todos esos componentes, ¿ok? Antes de ya pasarnos a la parte técnica. Yo es lo que les digo a los chicos, o sea, podemos jugar ajedrez, vamos a fortalecer eso, que es muy importante, pero aún así eso no te va a ayudar a resolver ecuaciones, por ejemplo, ¿no? No te va a hacer que te acuerdes de todas las tablas de multiplicar, pero sí vas a estar, pues trabajando más la parte mental, que es fundamental, ¿no? Porque, bueno, ¿de qué me sirve saber resolver bien una ecuación o aprenderme todas las tablas de memoria si yo no entiendo un problema, ¿no? O sea, si no me dedico a leer bien un problema. Entonces, son ambos componentes los cuales hay que reforzar. Entonces, una parte, yo creo que eso es lo que nos aporta el ajedrez. Bien, no sé si, como mencionaba, no sé si todos sepan cómo se mueven las fichas. Vamos a hablar de una que se llama la reina, ¿ok? La reina es una ficha que espero que vean hasta acá a la izquierda. Está como un tablero y tiene como unas flechas en rojo. La reina se puede mover para donde quiera, ¿ok? Se puede mover en vertical, horizontal, en diagonal y puede ocupar todas las casillas en ese movimiento, todas las que quiera, todas las que se quiera mover, ¿ok? Entonces existe un juego que se llama el juego de las ocho reinas, que, que consiste justamente en tener ocho fichas que representen el movimiento de las reinas, ponerlas en el tablero es 8 por 8, por eso son ocho, ocho reinas, ponerlas de tal manera en que no se aniquilen, ¿ok? Si yo las pongo de una manera, lo que espero es que no maten a otra reina, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en la primera foto, pues tenemos ahí cuando lo hemos puesto en práctica, es lo que les decía, sería interesante pues que fuera esto una práctica, que a uno le ayuda mucho la práctica, ¿ok? La parte teórica está bonita, pero ya haciéndolo, uno se da cuenta que necesita más tiempo, hay otras cosas que no se ven tanto, ¿no? Si solo las escuchamos así, ¿ok? Entonces, no quería dejar tarea, uno no quiere dejar tarea nunca, pero la idea es que jueguen, esa sería como la tarea, ¿no? Que lo intenten, ¿no? Aquí uno que hice en casa, la foto de en medio, y de la derecha pues es una solución que ya se hizo, ¿no? De hecho hay 92 soluciones, diferentes formas en cómo puedes colocar a las ocho reinas, ¿ok? Y aquí dice este título que es un acercamiento a uno de los problemas del milenio. Actualmente en matemáticas, desde el año 2000, existen siete problemas que se llamaron así problemas del milenio porque están muy complicados y que se requiere un gran esfuerzo a nivel mundial para poderlos resolver. De hecho, uno ya se resolvió, pero hay otro donde básicamente voy a tratar de decirlo con forma más breve de qué trata y que
Entonces, un ejemplo para poderlo resolver es ocupando un juego similar que se llama el juego de las mil reinas, ¿ok? Es el mismo principio, nada más que en un tablero de 1000 por 1000, ¿ok? Básicamente nosotros tenemos un problema y podemos llegar a su solución, ¿ok? Este problema del milenio nos plantea la idea de qué tanto nos podemos tardar en resolver un problema, ¿ok? Y si tenemos muchas estrategias para llegar a ese problema, ¿cuánto nos vamos a tardar con cada una de las estrategias? Es una. Y la otra visión es decir, ¿y qué no es más fácil si tengo una solución? ¿Cómo, cómo saber si esa es verdad? ¿Cómo comprobar que esa es verdad? Porque, por ejemplo, aquí yo les pongo fotos, ¿no? Pero realmente estas configuraciones, cómo pusimos las fichas, son correctas. Entonces, otra vez nos vamos a tardar en comprobar. Entonces, queremos saber si eso es lo mismo, nos vamos a tardar igual en resolverlo que en comprobarlo, o es diferente, ¿ok? Porque si es más rápido tener todas las soluciones y solo descartar las que son buenas, pues creo que es un gran ahorro, ¿ok? Pero si entendemos que es lo mismo, no importa si te tardas lo mismo en resolver un problema que comprobarlo, pues es otra manera, ¿no? Pero entonces no hay, los dos diferentes enfoques llegan a lo mismo y no importa por dónde te vayas. Pero ese es uno de los grandes retos hoy en día y pues eso es lo que le llaman problema del milenio. Lo he tratado de resumir, puede ser más complejo, de hecho, el componente matemático lo es, pero el mensaje es que digan, vean, o sea, a partir de algunos conceptos de juegos, se puede llegar a problemas muy serios y que son de interés mundial, ¿no? Bueno, ya voy digamos, a cerrar esta parte de matemáticas. Estoy gustoso de pues, seguir leyendo o que me compartan preguntas. Aquí nada más mencionar algunas cosas, pues como ya se había dicho, estoy muy interesado también en entender cómo hay matemáticas en el arte y tengo aquí algunas publicaciones, básicamente de eso va esta diapositiva. Voy a primero agradecer y como digo, ya después del agradecimiento, pues ya estaré abierto a preguntas. De manera general, a mi alma mater, la UNAM, yo soy de Michoacán, entonces desde niño, o sea, desde muy pequeño dije, yo quiero estar en la UNAM, y pues, digamos, ese fue mi gran logro en algún momento, ¿no? Dije, lo quiero hacer y llegué y ahora estoy aquí compartiendo algunos juegos que me divierten, pero que también tienen un gran componente matemático, los fondos de financiamiento, si no hay financiamiento, pues uno no puede trabajar como le gusta, pues a Cafecito Científico por la invitación, que de verdad es lo que comentábamos en el pre, que bueno, yo les escribí ya hace yo creo que más de un año y pues hasta ahora pudimos conectarnos y eso es bonito porque quiere decir que hay mucha gente interesada en compartir su información y que pues eso es importante, ¿no? Como ya lo dije al inicio, pues a donde también doy clases, a Brain Academy, a mi familia, que uno no es nadie sin la familia, o sea, uno puede tener el conocimiento, pero ellos son los que te levantan día con día, te dan de comer, te motivan. Entonces eso es súper importante. También en esta diapositiva, colegas en general, de algunos viajes que he hecho, con los que he trabajado, también es súper importante, ¿no? Agradecerles. Y voy a dejar esta diapositiva que espero que ahora ya con esto que hemos hablado de las torres de Hanoi, pues pueden entender un poquito esta figurita, ¿no? Como es un juego para niños, pero los matemáticos pues realmente saben que si una vez uno acaba de mover los 64 discos, pues puede acabarse el mundo, ¿no? Y me encontré esta imagen que me gustó mucho. Esta la encontré, creo, antier, o sea, ya tenía la presentación, pero me la encontré y dije, es una señal, la tengo que compartir, ¿no? El juego y la belleza están en el origen de gran parte de las matemáticas, ¿ok? Uno piensa que las matemáticas muchas veces son frías y ya son puras reglas, pero cuando uno se equivoca, cuando uno dice, ¿y ahora qué pasa si le muevo aquí? Pueden salir cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. Bueno, aquí les dejo mi contacto y pues bueno, eso sería todo de mi parte y esperando preguntas, comentarios, lo que gusten compartir. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tenemos algunas preguntas. Ujú. Anita. Sí, dice una duda, ¿ayuda la posición vertical, ayuda a desarrollar algunas neuronas relacionadas con la tercera dimensión, algo así, a diferencia del juego del gato que está en plano? Pregunta. Ok, ya. Qué buena pregunta. Sí, la parte es curioso porque
el fundamento es el mismo, el fundamento es el mismo. Si dan cuenta, solo quiero formar líneas, ya sea de tres o cuatro, pero sí ayuda a la parte tridimensional. A veces eso pareciera que no, pero sí es una parte que le pone otro reto. Entonces, en, en su esencia no es tanto mover, ¿no? Una vez que ya domina la idea del juego, ya no tienes que aprender tanto, ya no hay tantas cosas nuevas, ¿ok? Pero sí es importante que al inicio, sí, mm, pareciera que uno, sí, aunque fuera experto en gato, cuando lo ve en tres dimensiones, se le puede complicar. Pero como no tiene tantas reglas, o sea, no hay que moverse tanto como sería un deporte, por ejemplo, ahí continuamente sí hay que estar aprendiendo nuevas técnicas, ¿no? Entonces, una vez que uno ya aprendió, pues nada más verlo, ver cómo se van cayendo las fichas, entenderle al juego, creo que uno no tarda mucho en ya dominar o al menos entender de qué va el juego, ¿ok? Y en el aprendizaje, claro. Ujú. Sí, también preguntan de dónde podemos conseguir el juego No te enojes. Sí, como lo mencionaba, ¿no? Bueno, es lo que yo he visto, o sea, di un ejemplo, pero sí lo he visto en varios lugares que son así como ya, como tianguis o lugares que no son tantas plazas públicas, donde venden varios juegos de mesa. Ahí vamos a encontrar una variedad, aquí solo puse algunos, ¿no? Y ahí es donde encontré o he encontrado No te enojes, ¿no? Entonces, yo no lo he visto de manera tan comercial, eso es un detalle. Y ese no podría decir estrictamente que es de origen mexicano. También leí por ahí que tenía un origen colombiano, o sea, es como una mezcla, pero su ancestro es el Patoli, entonces como que ese, digamos, está un poquito arraigado, ¿no? A lo que sería nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Tenemos también un comentario, dice, gracias. hay muchas ludotecas donde pagas y te prestan cualquiera de sus juegos de mesa, tienen cientos y también los venden. Un ejemplo es el del Santuario en Tlalpan. Hay otros centros de galerías insurgentes, ahorita están de moda y hay muchos lugares y convenciones que se dedican únicamente a los juegos de mesa. Sí, exacto. Gracias por los comentarios, preguntas. Eso es un buen punto. También lo que hemos notado, bueno, que mis amigos y yo somos mucho de luego ir a cafeterías o así, le han incorporado mucho este concepto, ¿no? Poner los juegos de mesa, lo cual es un gran goce porque favorece la convivencia, ¿no? Y sí, 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 lo he visto así también, lo cual, pues, para uno es motivante porque te, porque no excluye los juegos de mesa a que un sea didáctico y solo sea para niños, ¿no? Los adultos los podemos jugar perfectamente. Digo, aquí no menciono otros muy clásicos como Lotería, Juego de la Oca, ¿no? Que esos a mí también me encantan, ¿no? Y que todos, o sea, no importa la edad que tengas, son muy buenos, ¿no? Además, algo que no se menciona, pero eso sí es importantísimo decir, ¿no? O sea, este tipo de juegos que nos ayudan para razonar y que pues convivir, ayudan mucho en la memoria, ¿ok? Para cuando uno va envejeciendo, si uno va practicando y favoreciendo la memoria, pues retrasa el envejecimiento cerebral, ¿ok? Combinado con aprender matemáticas y también con lecturas, eso es lo que se ha visto. Entonces, también pues es lindo que se fomente y que nos ayuda de manera indirecta, ¿no? Muy bien. Sí, hay otra pregunta de Alberto Morales. Dice, Ah, ok. ¿qué juegos lúdicos recomiendas para organizar un rally matemático? Gracias. Miren, bueno, básicamente aquí yo les traje los que hemos usado en esta diapositiva, digamos, aquí lo traté de resumir en esa es la idea, ¿no? Em, Quizá luego el Conecta 4, digo, no hay tantas reglas, pues no, em, luego la gente se puede aburrir, ¿no? O sea, como que ya después de un rato ya dice, bueno, ya le entendí, ¿no? Ya perdí o ya gané, ¿no? El ajedrez, pues siempre va a ser como uno de moda, pero yo trato de hacer esa variante porque lo que pasa es que, o lo que hemos notado, luego los chicos o una de dos dicen, no, no sé jugarlo, sí sé cómo se mueven las fichas, pero no sé jugarlo, ¿no? Porque siempre me gana, ¿no? Y bueno, hay otros que de plano te dicen, oye, no, ¿sabes qué? No sé ni mover fichas, ¿no? Pues voy a perder, se desmotivan. Entonces, por eso, eso me obligó, al menos a mí, como buscar alguna variante y me encontré ese problema de las ocho reinas, que ese es el que he puesto mucho y que la verdad a la gente le gusta mucho, ¿ok? Porque te pone ya a pensar y ya es una variante, ¿no? Luego el no te enojes, pues puede ser una variante nada más mover solo una canica, porque ese es un poquito largo. El uno, tomarlo
con 5 fichas o ponerla, a veces uno puede modificar los juegos, eso también es importante, ¿ok? Quizá aquí a veces lo que he tratado de incorporar es aventar un dado, ¿ok? Y que ese nos lleve a decir qué números hay que sacar, por ejemplo, ¿ok? Algo así, como unas variantes de ese tipo, ¿ok? Em, Creo que se los compartí. Las torres de Hanoi, esa también súper importante. Creo que con 4 o 5 discos, créanme, y si ponen a competir gente, si ya es muy entretenido, eso ya les ayuda mucho. Aquí cuando me enseñaron a que yo les enseñara torres de Hanoi a los chicos, nos decían los matemáticos que lo que puede ser interesante es hacerlo o sea, uno ya aprende cómo moverlo, pero ahora hazlo en el menor número de pasos. Ya uno en matemáticas se da cuenta que hay una ecuación, una formulita, perdón, que es 2 a la n menos uno, básicamente esa es la parte técnica, pero que modela el número de pasos según el número de discos que tengas, ¿ok? Entonces a mí me gusta mucho eso porque dices, "Bueno, es un patrón de un juego, pero tiene un componente matemático detrás y dices, wow, ¿no? Entonces uno como que puede ir introduciendo los conceptos matemáticos. Y bueno, creo que el Rubik, en el caso de los movimientos, porque también hay competencias. Tengo un primo que la verdad me impresiona. Él, por ejemplo, él es abogado, ¿no? No hay que quemarlo tanto, pero él sabe armar el cubo Rubik de una manera tremendamente veloz, ¿no? O sea, y digo, o sea, él no es que ocupe todo el tiempo matemáticas, pero para esto es muy bueno, ¿no? Y hay competencias de eso, de cuánto tiempo o que lo hagas en poco tiempo, ¿no? Entonces... Eso es lo que puedo recomendar, ¿no? Ujú. Sí, la siguiente pregunta es, en el interior de la República, ¿dónde podemos conseguir juegos que se apliquen al pensamiento lógico matemático? Esa es una buena pregunta. Yo no tengo bien o sea, el resumen es que no lo sé, ¿no? No lo tengo muy claro. De hecho, la intención un poco de esto era como compartir información de este estilo para saber si algunos de ustedes también los han jugado o no los han jugado, porque cuando fuimos a esta feria de matemáticas, justo como que tuvieron esa intención de mostrarnos otros juegos que lamentablemente pues no pude traerme todos, los que aprendí, pero que son que luego no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Aquí lo que les puedo recomendar, esta fue una feria de matemáticas del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces podrían ir a su portal en internet, Instituto de Matemáticas UNAM, y quizá ahí pueda salir un área de juegos, ¿ok? Y ahí ya vengan desde especificidades de cómo armar tu propio juego, que también eso sería interesante, o quizá probablemente te digan dónde conseguirlo, ¿ok? Ujú. Sí, y de parte de Marcelo dice, ¿algún comentario acerca del come solo? Del, ¿De cuál, perdón? Come solo. Come Así es. solo. No, 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 ese no lo ubico. Creo que lo había escuchado, pero ahora no lo ubico. Eh, Ese creo que ahí me va a quedar de tarea a mí. Ok, no, no, sí creo que sí lo había escuchado, pero la verdad no lo tengo aquí en mente ahorita. ¿No? Qué buena observación. Sí, listo. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer? Una aportación, dudas, preguntas, aprovechen ahorita. Buenas Ya no hay tardes ya. dudas. A ver, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Una duda. ¿Hay como, o sea, ha habido algún estudio donde digan que las mujeres o los hombres tienden a jugar más? ¿Y por qué se cree que los hombres son mejores en juegos de mesa? Gracias por esa pregunta. Mira, yo no lo tengo en el radar, es decir, no lo sé. No está excluyente a que sí haya estudios. Em, mm, Esa ya es la opinión. A veces eso creo que ustedes lo tendrán claro en este seminario, en estas reuniones, que a veces la opinión de un científico no quiere decir que todos opinamos lo mismo, ¿no? Es una visión. Yo creo que más bien depende, quién gana un juego depende de cómo sepas las reglas, ¿ok? Y tus estrategias. Por eso me enfoqué en eso, ¿no? Y no importa, yo creo que no distingue entre hombre y mujer, porque yo conozco muchas matemáticas que son muy buenas en juegos de mesa, ¿ok? De hecho, los que nos dieron estos talleres, muchas eran matemáticas, eran mujeres, ¿ok?
Entonces no puedo decir que un hombre sea mejor, ¿ok? Lo que se puede decir es justo eso, te aprendes bien las reglas o tus estrategias. Yo creo que a veces quizá lo que sucede, quizá haya un pequeño sesgo, como que al hombre muchas veces le gusta competir mucho, 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 ¿ok? Como que es algo que le aumenta mucho, ¿no? Yo gano, me gusta competir y competir, ¿ok? No quiere decir que las mujeres no compitan, sino siento que a veces se puede resaltar así, pero pues es bienvenido, ¿no? O sea, otra vez, no creo que haya una diferencia, ¿ok? Pero gracias por esa observación. Sí, gracias para seguir practicando. Gracias. Sí. Ujú, Sí, tenemos comentarios aquí en el chat. ujú, Dice Cris, saludos a todos, muchas gracias por la plática, me encantó, voy a seguirlos para aprender más. Me encantan las matemáticas, a mí me atrapó la leyenda de Sisa y los granos de arroz, lo mencionaron en una clase de ajedrez, lo investigué y me atrajo. He encontrado esos juegos de mesa en lugares donde venden materiales didácticos para escuelas y docentes. Cuando era niño me encantaban los que desarrollaban la habilidad espacial. ujú. Sí, no, También, voy a ajá, comentar sí, tantito de sí. eso, de la habilidad espacial, porque si bien yo no lo incorporé, pero es súper importante. Porque luego uno ya de adulto, si no desarrolló bien eso, porque eso es muy personal, si no lo desarrolla después, en la parte adulta uno cree que puede meter un buen de cosas en cualquier espacio y no es cierto, ¿no? Como que uno ve una figura y dice, esa sí puede. Sobre todo esto pasa cuando uno tiene que mover muebles, se tiene que transportar y tiene que meter cosas grandes. Pero si uno no desarrolla eso, entonces uno como que se le hace fácil y no es cierto. Y eso ayuda mucho desde pequeño, ¿no? Entonces, gracias por esa aportación. Queda también lo de los granos. También, sí, justo. Hay un problema interesante, no lo quise compartir, pero ya que se mencionó un poquito, se ofrecía, o sea, como que era como, tenías en la primera casilla un granito, vamos a pensar en este caso de maíz, porque no me acuerdo bien de qué era, creo que era trigo, pero como que lo vas duplicando por casilla, o sea, tienes uno, luego dos, luego cuatro, ocho, y así todo el rato. Resulta ser que ya el número que está hasta en la última casilla es una cosa sumamente grande, ¿no? Y parecía tan inocente esa observación, entonces, gracias por compartirlo, porque sí es también algo que, pues dices, surge de esto, ¿no? Gracias, gracias. Sí, el siguiente comentario dice, hay un grupo de Facebook que vende juegos de mesa complicados de conseguir, Juegos de Mesa México. Ok. Ah, pues sería Dice, interesante, bueno, si lo podemos tener la liga o algo así, ¿no? Para buscarlo, sí. sí, sí, sí. Dice Marcelo, videojuegos versus juegos de mesa. Ya esta respuesta para mí va a ser muy personal, o tal vez no quiere decir que sea válido para todos. A mí me gustan más los juegos de mesa, los videojuegos no me gustan tanto. Jeje, vaya dato, ¿no? Porque otra vez mucha gente piensa que porque a uno le gustan las matemáticas, le gustan los videojuegos y no, a mí no me gustan tanto. Sé que hay un gran componente matemático. Cuando la gente le mete matemáticas a los videojuegos, de verdad, créanme que esa es una de las grandes aplicaciones. Entonces uno puede decir, pero oye, pues sí se aplican las matemáticas, ¿no? Eh, yo creo que ya es el valor de cada quien, o sea, el valor de cada quien. Lo que pasa es que yo no lo hago tanto por ganar, me gusta como convivir, la convivencia que se genera en los juegos de mesa, ¿ok? Como esa interacción física, platicarlo, ver cómo la gente se frustra o tú te frustras, ¿ok? Entonces, eso es mi opinión, ¿ok? Eso es muy personal. Ujú. Sí, el siguiente comentario dice, también está la página Juegos Arcoíris que promueve los juegos de mesa para peques y más grandes. Ah, gracias, sí, sí, sí. Y vienen comentarios de muchas gracias y muchísimas gracias por la plática, estuvo padrísima. Y muchas, muchas gracias por el espacio de nuevo. Que otra vez, bueno, entiendo el concepto que es a veces más científico y, bueno, algunas cosas que se pueden compartir. Digo, yo estudio mucho los temas de longevidad, que eso es algo que a mí me apasiona, o sea, me apasiona muchísimo, ¿no?
Y como les contaba, o sea, en algún momento pues, le meto matemáticas, muchas matemáticas de las que les mostraba en el Jengas las uso, entonces para mí es como muy claro que sí se usan las matemáticas pero ya cuando trato de, de comunicarme con los colegas, yo encontré una vía, no quiere decir que sea la única para conectar, ¿no? Que son los juegos de mesa, ¿no? Hay varias, pero yo encontré esta y pues también pues hoy se las pude compartir y agradezco mucho eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Damos por concluido la charla. Agradecemos al maestro Roberto Carlos que ha estado con nosotros el día de hoy. Y antes de terminar y desconectarnos, queremos hacer la invitación para el próximo sábado, en el marco del 11 de febrero que celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a tener la charla Uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la educación de las niñas, impartido por Michelle Alejandra Arellano Guillén, que es una chica de 19 años que cursa 3 carreras, ¿no? Entonces es una niña divulgadora de la ciencia que se dará con nosotros. Los esperamos en este mismo espacio a las 12 del mediodía, hora del centro de México. Muchísimas gracias, maestro, muchas gracias por su participación. Y si necesita usted algún reconocimiento, pues nos los hace saber para que se lo hagamos llegar. Gracias a todos, bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, cuídense. Gracias.